Una vez en Photoshop, es importante que la imagen la pongamos en modo diferencia para que se oculte el fondo negro y nos queden las Vs distinguidas. Ahora podemos pasar al Pixplant. Este es un programa que es fácilmente encontrable en internet y suele ser de descarga gratuita. Gracias a este y pasando una imagen podemos extraer todos los mapas de texturas. El proceso es el siguiente. Le damos a Extract All 3D Maps, elegimos la imagen que queremos usar como textura, en mi caso es una de tablones de madera, y vemos que ya nos da las opciones para editar la textura. Esa es una visualización que hay y a la derecha tenemos el panel de lo que estamos editando en el momento. Modificamos los valores de arriba a nuestro gusto, fijándonos en que quede visualmente correcto. Realizamos lo mismo con las diferentes ventanas que van apareciendo. El especular es importante que si es madera quede bastante oscuro, ya que el negro representa que no es un metal. Y cuando tengamos todo podemos ver que se dividen en 5 mapas de texturas. Los vamos ajustando a nuestro gusto, teniendo en cuenta que los más importantes son el diffuse, el normal y el specular. Cuando lo tengamos todo ajustado correctamente, procedemos a guardar esas 3 texturas importantes que hemos dicho. Repito, el diffuse, el normal y el specular. El diffuse es el que guarda la información del color. El normal es el que guarda la información de la textura, de la rugosidad de los materiales, y el specular guarda la información del brillo y el reflejo de estos. Una vez tenemos las 3 imágenes guardadas, las abrimos en un mismo proyecto de Photoshop y con el proyecto que hemos abierto antes con el mapa de Vs en una pestaña, arrastramos manteniendo Shift. Esto hará que las 3 texturas estén colocadas en la misma posición. Es muy importante que al modificar las texturas las modificamos las 3 a la vez, ya que necesitamos que estén siempre coincidiendo en la misma posición en el mapa de Vs. Colocaremos la textura de madera donde corresponda con los tablones. En este caso es la parte de abajo. Vamos a ajustarla para que los bordes de los tablones coincidan con los bordes del mapa de Vs y así tilee correctamente la textura. Una vez lo tengamos, hacemos la textura de las tapas y también una textura metálica para las anillas del tonel, siguiendo el mismo proceso que hemos utilizado antes. Después de haber colocado las texturas tanto de albedo, normal map y specular en las posiciones correctas, a continuación lo que tenemos que hacer es, en la pestaña de canales, crear un nuevo canal, un canal alfa. En este canal copiaremos la textura de specular que tenemos en el canal RGB. Es importante que se mantenga la posición, por eso al hacer control V debemos mantener también el Shift. Hacemos esto tanto con las texturas de madera como las de metal. Una vez hecho esto, en el canal RGB, las texturas de specular pasará a ser la textura de metallic, en la que solo admite colores blancos y negros, el negro indicando que no es metal y el blanco indicando que sí es metal. Por eso mismo, la textura que correspondería a la madera vamos a rellenarla de negro y la textura que correspondería al metal vamos a ajustar los niveles para que visualmente solo sea blanco o negro, el blanco coincidiendo con el metal y el negro coincidiendo con lo que sería el metal oxidado.
Una vez hecho esto, y solo con las capas de Metallic visibles, es decir, ocultando las capas de albedo y de normal, vamos a guardar el proyecto en formato Targa. Lo guardamos en este formato para que se mantenga también la información del canal alfa que nos indica el especular. El especular corresponde a la cantidad de reflejo que tiene el objeto, mientras que el metallic define el tipo de reflejo. Usaremos un proceso similar con el normal y el albedo, ocultando el resto de capas, pero en este caso lo podremos guardar en formato PNG, ya que no necesitamos que se acceda a ninguna información del canal alfa. Pero antes de hacer esto, en caso de que en el normal queramos aplanar una zona o poner un fondo para que no quede transparente, lo podemos hacer de la siguiente manera, usando un color RGB que corresponda a 128, 128, 255. Este color es el que simula el estado plano de la textura, es decir, sin ningún detalle de rugosidad. Cuando ya tengamos las texturas definitivas, volveremos a Unity para exportar nuestra figura. La seleccionamos entera, le damos a exportar y la exportamos en formato FBX, siempre teniendo estas opciones elegidas, la primera, la tercera, la cuarta y la última. Y exportamos. Ahora podemos abrir todo en un proyecto de Unity, las 3 texturas y el tonel. Como vemos, arrastrando podemos meter el tonel y se importará correctamente en el espacio del motor. Para aplicarle las texturas debemos crear un material al que primero limitaremos la textura de albedo. Para comprobar si está bien configurada, le asignamos el material a nuestro tonel. Como podemos ver, la textura coincide correctamente con las partes. Ahora pasaremos la capa de metallic. Como podemos ver, la zona metálica se refleja y podemos variar la suavidad de ese reflejo. Por último, meteremos la textura de normal. Pero a esta textura, para que se defina bien, debemos configurarla como normal map. Y como podemos apreciar, este es el resultado final. Y hasta aquí este tutorial.